Buenos días amigos, bienvenidos una vez más a este programa de la Biblioteca de la Historia. Mirad, hoy hablaremos de un tema que seguramente vosotros no lo conocéis. Un tema que está enlazado en el libro sagrado de la Biblia y en la Segunda Guerra Mundial sobre Hitler, sobre Adolf Hitler. Y para ello, hoy lo hacemos de una manera especial. Hemos cambiado el formato de este programa. Hoy tenemos con nosotros, conjuntamente con los dos muñecos, o los dos, el templario y el muñeco medieval, que siempre nos enseñan la historia, y nuestra biblioteca particular, tenemos a una gran persona, una gran escritora y una persona mediática que seguramente muchos de vosotros conocéis. Hoy tenemos con nosotros, y para siempre, así eso lo esperamos, Ana María Ochoa. Bienvenida, Ana María. Hola, David. ¿Qué tal? Para quien no te conozca, eres escritora, eres medium, también medio psicóloga y hipnotista. Queremos que nos hables de ti, de tus trabajos, de lo que has hecho, en dónde has estado, y después hablaremos y nos explicarás cosas de la historia que seguramente muchos no saben. Explícanos de ti, Ana María. Pues bueno, soy Ana María Ochoa, soy de Calahorra, La Rioja. Y bueno, ¿dónde nació? Pues una escritora, pues nació después de un hecho no muy bueno que tuve en mi vida, y nació esa escritora. Estoy ahora mismo escribiendo mi segundo libro, ahora estoy presentando el primero. Este segundo libro se presentará en La Rioja, ¿no? No, el primero se presenta ahora en Torrelavega, La Rioja. Estoy esperando la confirmación será una sorpresa un poco grata. Y bueno, es un libro que nace desde el alma para las almas. Trato un poco el tema que no es tan... Un tema muy escaroso, una lacra para la sociedad, que viviste en primera persona y que te ayuda a ser mejor persona. Sí. Y con este libro podrás ayudar a muchas personas que sufren este tema. Y bueno, soy medium desde niña, me he movido por todo el mundo de la parapsicología. Fui alumna de Fassmann, ahí nació mi interés por la hipnosis. Saqué la titulación y sí que hago alguna terapia de regresiones y demás, pero verdaderamente me encanta todo lo que es el periodismo, investigación y conocer culturas. Estuve estudiando profundamente todo el tema nazi, de Hitler, de sus lugartenientes, y por eso quería colaborar contigo en este programa. ¿Por qué eres tan humilde? ¿Por qué no dices a nuestra audiencia, que muchos no saben, que tenías una colaboradora y que colaboraste con una persona muy especial, que estaba en un programa súper conocido, que era Cuarto Milenio, y que recientemente falleció? Sí, bueno, era un amor, un cariño que tenía por Pilar, muy intenso, era muy cercana, evidentemente porque las dos compartíamos el mismo cariño, como ella decía, por sus muertitos, yo por los míos. Soy santera, no tengo por qué esconderlo, porque verdaderamente la persona se va nutriendo de todo ese camino que vamos recorriendo cada uno de nosotros. Te aporta y vas aprendiendo de diferentes culturas. He estado con chamanes, he estado en la India, me he ido nutriendo de energías y personas que han llenado tu vida y han hecho que esa luz de esperanza y de conocimiento, del cual nunca acabamos de aprender, siga inflando ese globo de la sabiduría. Y humildad, pues. Y la humildad. Sobre todo la humildad, la transparencia es lo mejor en este campo. Pues Ana, háblanos un poquito de esa lanza que representa el programa que vamos a presentar, esa lanza que hizo que sangrara desde el lado de Jesús cuando se le clavó, sangrara, saliera el agua y el vino y cayera sobre un romano, que se convirtió en el cristianismo, y a partir de ahí esa lanza se convirtió en un amuleto para todos los líderes mundiales y sobre todo para los que mataban, por ejemplo como Napoleón, como Constantino y por último Hitler. Háblanos de esa lanza y el enlace que
que tenía Hitler. Haznos un relato muy cortito, porque en el vídeo lo vamos a explicar todo, pero para que la gente entre en boca. Mira, esa lanza hay tres. Una está en el Vaticano, otra está en Armenia y otra está en un museo en Viena. Esa lanza tenía el poder porque en esa lanza iba escrito el nombre de Dios, que muchos dicen que hay 300 y pico nombres de Dios. En la punta lleva el clavo que estuvo clavado en las manos de Cristo, y al llevar el nombre de Dios lo que buscaba Hitler era ya la conexión total. Él se creía Dios en la tierra, en el mundo, quería montar la raza aria y quería ser Dios en la tierra y ser Dios en el cielo. Una cosa que es sorprendente de Hitler y que muchos de vosotros no sabéis, es que Hitler viajó a muchos sitios de nuestra tierra. Viajó a Canarias y en un sitio aquí, en esta comunidad autónoma que estamos, que es Cataluña, viajó a un sitio muy especial, un sitio que para todos los catalanes es una montaña sagrada, y es Montserrat, en busca ni nada más ni nada menos que el cáliz de Cristo, ¿verdad, Ana? Bueno, mandó adelantado a su lugarteniente, a Otto, que era conocedor de todo el tema templario, de todo el tema cátaro, y verdaderamente estaban buscando, ellos creían, porque habían visitado Montsegur, creían que en Montserrat se guardaba el sagrado cáliz que guardaban los templarios y mucha documentación. A nivel medieval, con los templarios, Hitler decía que era la reencarnación de varios líderes, tanto los romanos como griegos, incluso como asesinos romanos, como era el conde Drácula, ¿no? Y curiosamente creó su propia tabla redonda, su propia Biblia, su propia cruz, quitó todos los símbolos, como hemos estado hablando antes, todos los símbolos cristianos, y convirtió sus propios símbolos, las manifestaciones militares que hacía en cuadrigas, desfiles romanos, el alzamiento de la mano, bueno, una pasada que todos los grandes líderes nazis o que están, digamos, en este ámbito de la historia han utilizado, como Franco, como Mussolini, como toda esta gente, ¿no? Sí, pero bueno, había una cosa curiosa con esa lanza, que era lo que buscaba Hitler, que todo el que llevaría esa lanza ganaría todas sus batallas. Sí. De hecho, Constantino, Napoleón, en sus batallas llevaban la lanza de Longinos, sí, sí. Y aquel que perdía la lanza... La volvía a recuperar el otro. No es que la recuperara, perdía la batalla. De hecho, se dice que cuando los americanos entraron en Alemania, Hitler perdió la lanza de Longinos, sí, porque Patton se la llevó a Estados Unidos. Y allí perdió la Segunda Guerra Mundial. Es curioso, ese tema lo tocaremos después del vídeo, que es el tema del tren del oro, y varias cosas que mucha gente no sabe sobre los nazis que estuvieron en Estados Unidos. Ahora nos toca presentar este vídeo, que yo creo que a la gente le gustará y verá cosas que no sabía, tanto a nivel religioso como a nivel del ejército nazi, del mismo Hitler, que les sorprenderá. Y a vosotros os dejamos con este vídeo. Hasta ahora, Ana. Hasta ahora, David. Hola, buenas. Hoy navegamos en nuestra máquina del tiempo hasta uno de los libros más antiguos y sagrados de la humanidad. Y para ello nos vamos al Evangelio de San Juan, donde este cuarto Evangelio en concreto es el 19,33/34. Este Evangelio en particular nos cuenta uno de los momentos más duros de cuando fue crucificado Jesús de Nazaret. Ese duro momento de Jesús en la cruz, en ese Evangelio relata la muerte de Jesús en la cruz, y como los soldados romanos con un mazo rompían las rodillas del Mesías una vez muerto, para que su cuerpo cayera por la gravedad y colgara del travesaño de la cruz de madera por los clavos clavados y cuerdas que estaban en sus extremidades superiores.
pero no en ese momento tan amargo del cuerpo de Jesús sin vida, en ese momento en clave de la historia, sino cuando uno de los centuriones romanos, conocido como el nombre de Cayo Casio Longinos, atravesó el costado de Jesús con su lanza. Después de este brutal apuñalamiento en un cuerpo sin vida, explica también el texto sagrado que la herida brotaba agua y sangre en abundancia. Este evangelio es el único en las Sagradas Escrituras que hace referencia a este apuñalamiento y a la lanza que estamos hablando concretamente. Pero en cambio, podemos encontrar ese momento de la historia del libro sagrado, la Iglesia del Santo Sepulcro y en su brevario. Hay que dejar claro que el autor de este hecho, que es el centurión Cayo Casio Longinos, no es nombrado en este Evangelio de San Juan, pero en cambio sí lo es en el Evangelio de Aprófito de Nicodemo, como hemos dicho en la Iglesia del Santo Sepulcro, en el breviario que hay allí. Con respecto al nombre del autor de este hecho, el centurión romano llamado Cayo Casio Longinos no se cita en el Evangelio de San Juan, pero sí lo relata solamente, según algunos autores, en el Evangelio Aprófito de Nicodemo. Recordaremos que este personaje llamado Nicodemo era conocido por las Escrituras Sagradas como un gran recolector y coleccionista de muchas de las reliquias sagradas que teóricamente posee el archivo secreto del Vaticano en su actualidad. Estas reliquias se conocen muchas de ellas como las reliquias de la Pasión. Según el libro sagrado, Nicodemo recuperó la sagrada lanza que apuñaló a Jesús en el momento justo que el agua y la sangre que brotaban de esta herida le salpicara sus ojos, hecho que le hizo creer que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, como había asegurado el mismo Jesús, y en ese momento le convenció e hizo que se pasara al cristianismo. De este momento justo de la historia es cuando surgió la famosa frase de Nicodemo que decía literalmente, verdaderamente, este es Hijo de Dios. Desde este momento, esa lanza ha tenido varios moradores o propietarios, incluso uno de ellos San Mauricio, que fue un comandante de la famosa Legión Tebana. San Mauricio es conocido también por ser inmortalizado en el famoso cuadro del Greco. Recordamos que en este cuadro representa la misma muerte de San Mauricio. Esta lanza llegó también a las manos de Constantino el Grande. Constantino el Grande incluso llegó a usarla en la famosa batalla de Puente el Milvio, donde venció la lucha con la lanza en sus manos a Magencio. También esta parte de la historia la aseguran muchos historiadores que dicen que los persas también portaron esta lanza sagrada y la trasladaron hasta Jerusalén conjuntamente con otras reliquias que tenían en su poder. El testamento referido a las reliquias de los persas podemos encontrarlo en el famoso Chromicon Paschale, en la Crónica de Alejandrina. Muchas partes de esta lanza se asegura que a día de hoy se encuentran en el Vaticano, en Viena y en Armenia. Uno de los líderes más relevantes de la historia y que muchos estudiosos de esta peculiar pieza de la crucifixión de Jesús de Nazaret, que fue el mismo líder y exterminador nazi Adolf Hitler. Para acabar este capítulo de hoy y sobre esta peculiar lanza, recordaremos que este líder nazi llamado Adolf Hitler y que todos conocemos como un loco del coleccionismo y que perseguía cual objeto fuera descrito en la Biblia, como la misma lanza o como el cáliz sagrado, las tablas de Moisés, el arca de Noé, la arca de la alianza y otros objetos sagrados que describe este libro sagrado que todos conocemos como uno de los libros más antiguos de la humanidad y que describe esa religión católica que siguen miles de fieles en el mundo y que a muchos les representa. Y nosotros desde aquí, desde este programa de Curiosidades Televisión, se lo hemos contado con la máxima celeridad, con la máxima transparencia, con la máxima humildad y datos que siempre os damos sobre la historia. Os dejamos aquí con esta curiosa lanza, la cual atravesó el costado de Jesús y que hizo que muchos de los romanos allí presentes, a través de brotar agua y sangre de esa herida, se convirtieran en el cristianismo. Buenas, Ana, ¿cómo estás? Hola, David. Hemos visto este vídeo increíble, ¿verdad? Sí, sí. Muy Espero bien. que les haya gustado.
Un vídeo que seguramente os habrá llenado esas papilas gustativas de la historia, del misterio y también de la religión, de conocimientos que seguramente nadie os ha explicado en las escuelas ni en los libros, pero que aquí, como siempre, y a partir de ahora, Ana y yo os lo descubriremos. Alucinante la historia de Longinos, alucinante ese romano que es Longinos, cuando le cae el agua del vino, se transforma de religión y se transforma de religión católica diciendo con un grito, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Una historia alucinante, la historia esta de Hitler, de generales o importantes, uno de ellos Napoleón, por ejemplo, que usaban esa lanza o Constantino para ganar las batallas y decían que le llevaban encima las manos porque aquella lanza les daba el poder de acercarse a Dios, acercarse al reino de los cielos y que Dios les ayudara a ganar la batalla. Esa historia de Hitler, que hemos dicho que contaremos ahora, que es la de Argentina, en el cual dicen, o explícalo tú mejor, que Hitler seguía vivo. A ver, la fortaleza de la SS, o sea, allí se reunía toda la plana mayor de la SS, e incluso se dice que la parte de abajo, la parte de arriba, Hitler hizo una copia de la capilla de San Pedro, de la capilla Sistina, en la que en el centro estaba la tabla redonda del rey Arturo y con unos como mármoles en la que estaban las cabezas de sus lugartenientes, pero en la parte de abajo del castillo, que le llamaban la Fortaleza Negra, y a él le llamaban Lobo, por eso por eso quería tanto Hitler a los pastores alemanes. Sí. Este dato es curioso, muy curioso, porque todos los grandes de la historia, en este sentido, que han sido asesinos de la humanidad, tienen nombre de animales. Hitler tenía el nombre de lobo, pero hoy, en día, a día de hoy, en nuestros tiempos, hace un año que hubo la guerra entre Rusia y Croacia, y curiosamente al líder ruso se le conoce como el oso ruso. Es muy curioso este dato. Porque Hitler era no él, Otto Hitler, que eran sus lugartenientes, que eran los que habían estudiado los templarios, muchas culturas, y hicieron que se adentrara, porque iban a los campos de concentración a asesinar a judíos y el domingo iban a misa. E introdujeron la cultura celta, a Odín, se hicieron de otros signos para otras religiones, porque la esvástica estuvo en la India, estuvo también en Grecia, en Roma. Tenemos que recordar que la esvástica, el símbolo esvástico, es un elemento de buena suerte en la cultura griega, en la cultura romana, que incluso aquí en Tarragona, en el Museo de Arqueología Romana, hay un mosaico hecho de tiseras en el suelo, en el cual están varias esvásticas romanas, que son, y la veis, que hace un signo de Hitler aquí, pero es que viene de sí, Grecia. Pero lo que hizo Hitler fue cambiar la historia y dar la vuelta a la esvástica. La esvástica, la que él hizo suya, digamos que la esvástica es así, sí. En vez de girar hacia las agujas del reloj, la gira a la izquierda. La gira a la izquierda. Sí, sí, cierto. Por eso hay un museo que tú vas a visitar y te hacen ir al revés del museo por la esvástica nazi. Se hizo también, robó también en la India las lágrimas de Shiva, el martillo de Thor. El símbolo de las SS también es un símbolo de fertilidad. Exacto, porque él buscaba la raza aria que se desconoce dónde llegó a situarse esa raza, pero sí que en una de sus visitas a España, igual que vino a Montserrat, a Canarias, y a Canarias, se encontró que los individuos que él buscaba
sus cráneos se asemejaban a la gente que vivía en Canarias. Sí, sí, es un estudio por parte de Hitler que mucha gente no conoce, que mucha gente de la SS cogió y violó a esa gente de raza aria y se hizo un proyecto para incluso vender los niños que procedían de esas violaciones como si fueran producto de supermercado. Bueno, es que cuando se fueron a ese castillo, al castillo Windsor, que allí se dice que hubo una batalla y es donde se creó Alemania, o sea, él buscaba siempre referentes en los que hubiera ocurrido hechos en la historia y que marcaran. Y en ese castillo que se reunía la SS, hubo una batalla y allí nació la Alemania que es hoy. En ese castillo tenía las juventudes hitlerianas que estaban obligadas a conocer la cultura celta, a Odín. Todos de ellos debían aprender a usar las runas y a consultar con runas antes de entrar en la SS. Entonces la SS se le dio el poder de conquistar, violar, asesinar, buscar todos los objetos de poder que existirían en el mundo, pero lo que tú decías, los soldados se les permitía violar a las mujeres que querrían e incluso se hicieron fábricas de niños. Algún reportaje que he visto yo, se veían cintas transportadoras con millones de niños que les medían la cabeza y si daba la medida perfecta que ellos buscaban, seguían. Si no, en ese momento los mataban, los ejecutaban o la los utilizaban como el famoso doctor que había en Auschwitz, en el cual utilizaba a los niños para coserle espalda con espalda, para meterle lejía en los ojos a ver si cambiaba de color, hacer pruebas o dejarlos con la boca cosida para que no comieran el tiempo que duraban sin morir. Esto lo hemos explicado aquí, el doctor Mengele, que no me acordaba el nombre, también usó a gente enana para hacer investigar. Una historia increíble, o sea, la historia de Hitler, de las SS, de las juventudes hitlerianas, de la raza aria, de esos gitanos y esos romanos que fueron los primeros que ocuparon los campos de concentración y luego fueron los judíos. Había diferentes campos. Sí, sí. Había un campo de concentración que estaba dedicado a romanos, Sí. alcohólicos y gays. Y gays, sí. Donde fue degradado Otto al no encontrar el cáliz, la lanza, perder muchas reliquias. Hitler lo degradó y lo mandó al campo de concentración donde estaban los alcohólicos, los romanos y los gays, porque Otto se dice que fue degradado porque le tiró los tejos a Hitler. De hecho, en lo que estábamos hablando, en ese castillo, en la parte de abajo, se hicieron unos grandes túneles en el que allí entraban el tren de oro famoso que desapareció lleno de oro. Se dice que está en Argentina, se dice, o en Bueno, Estados Unidos. Se dice que está en Argentina, Estados Unidos, pero es que Hitler, ya habiendo sido investigado durante la historia, Hitler, cuando entraron los rusos, encontraron gente calcinada en una hoguera que se decía que era Hitler y sus restos. Y después de muchos años se ha investigado y se ha visto que esos restos eran de una mujer. Se dice que Hitler salió hacia España amparado ¿Por Franco? Amparado por Franco, pero claro, Franco era muy inteligente y no podía permitirse que Estados Unidos, los aliados, invadieran a España para acabar con su dictadura, evidentemente. Exactamente, no se quería enemistar con Estados Unidos y preparan todo un complejo que dicen que Hitler fue hacia la Argentina. Se sabe que todavía hay herederos de Hitler en Estados Unidos, aunque han cambiado su nombre por nombres americanos, pero también hay herederos que lo tienen todavía. de Otto,
que viven en Estados Unidos, que esos no han cambiado su apellido. Una prueba fehaciente de que Hitler realmente no se suicidó y vivió hasta no sabemos cuándo, el día de su muerte en Estados Unidos, o en Argentina, es que se podía demostrar que aquel castillo, aquella mansión que dicen que era de Hitler y que muchos estudiosos no han podido demostrar su existencia allí, pero sí que han encontrado libretas firmadas por él después de la fecha de su posible muerte, pero también se han encontrado muchas monedas con la cara de Hitler, o sea, monedas de la época de Hitler, nazis, allí en aquella mansión. Entonces, ¿de quién era aquella mansión? ¿Realmente estamos hablando de que Hitler vivió hasta el día de su muerte y fue escondido como muchos nazis por los americanos? Habló de médicos nazis, habló de investigadores nazis, los cuales, para no ser juzgados y ponerlos a pena de muerte en los juicios de Nuremberg, fueron llevados a Estados Unidos, secuestrados y con un contrato que fueron perdonados para trabajar por los americanos, como eso sí que se ha demostrado, como la famosa bomba de Hiroshima y Nagasaki, que mató a miles de japoneses y acabó la Segunda Guerra Mundial, que fue creada por un profesor nazi. Tú sabes que... Tenemos fantasmitas por aquí, se nos sí, ha caído un se foco. nos ha caído un foco o algo, pero bueno, es igual. Tú sabes que miembros que formaron parte de la SS están aquí en España y están en la parte de Denia, es donde hay mucho... Bueno, ahora ya tienen 90 años algunos de ellos, algunos de ellos están muertos, pero España... pertenecientes a la SS. España, como tenemos la dictadura franquista y Franco quería ser como un hombre que tiene dos mujeres y no quiere que una se entere y la otra tampoco, hablo de Estados Unidos y hablo del ejército nazi, de Hitler, eran sus dos mujeres, ¿vale? Para que no acabe perdiendo él el poder o el trono, ¿no? Sí, porque además lo que llevaban en sus trajes, que era la SS, sí. Eso formaba parte de la cultura celta y eran runas. Son runas. Porque antes de que existiera la SS, existía la SA, sí. Que eran miembros del pueblo alemán, que eran trabajadores, y como Hitler buscaba la raza perfecta, una noche los llamó para reunirse, para dar un meeting con ellos, con la SA, que se le llama la noche de los 11 puñales, y allí fueron exterminados todos los miembros de la SA, y entonces se creó la SS. Recordemos que Hitler, por ejemplo, fue un político en el cual no tuvo ningún éxito, que era un hombre que no tenía ni beneficio ni oficio, no tenía ni estudios, se metió en política para no trabajar, evidentemente. Era un pintor. Exactamente. Lideró lo que fue el golpe de Estado contra el gobierno real decretado por las urnas de la antigua Germania, de Alemania, y que estuvo encarcelado como traidor a la patria, y después cuando se le perdonó a través de la muerte del presidente de Alemania, se presentó a las elecciones y las ganó, y a partir de ahí hizo su propia película y quitó leyes, quitó esto, quitó lo otro. Pero como decís vosotros aquí, fue un muñeco, un ninot. Sí, un ninot. Verdaderamente... Ojalá lo hubieran quemado las fallas. Verdaderamente los que tenía a su alrededor, como Otto, como Bismarck, como Himmler... Es lo que movían los hilos, evidentemente. Eran los conocedores de la historia de los cátaros. O sea, y todo lo esotérico, porque no nos olvidemos que Hitler no daba un paso sin preguntar a su astrólogo. El astrólogo y el horóscopo del día, ¿eh? Y su astrólogo era judío. Sí, evidentemente. Bueno, esto lo encontramos también en Estados Unidos, por ejemplo, en Reagan. Reagan era un fanático de dar o no dar un discurso, o hacer una acción, o hacer una acción dependiendo de lo que decía en el periódico, un periódico muy famoso de Estados Unidos, de lo que ponía su horóscopo. Y eso lo encontramos en la historia en miles de sitios, ¿eh? Pero podemos... En otro programa hablaremos de las maldiciones de los presidentes de los Estados Unidos y de las maldiciones generacionales. Te reto una cosa. Dime.
vamos a hablar en un próximo programa de una maldición muy especial. Una maldición de un personaje que yo llevo en el corazón. Sabes que a mí el rock and roll y el tema de eso me vuelve loco. Y es una figura que el tema del rock and roll yo creo que le gustará mucho. No hablaremos de música, pero hablaremos de un coche maldito, ¿Bastardo? de alguien, el bastardo, con eso os damos la pista, no vamos a decir más nombres, que seguramente muchos de vosotros conoceréis a este personaje por solamente las 3 películas que hizo y que lo llevaron a la fama, pero que lo convirtieron en un personaje mítico en la era del rock and roll. Os doy una pista. Tiene más que David. Un poquito más de pelo Tiene más pelo que David. David. Pues bueno, Ana, esta historia de Hitler increíble. Bueno, tenemos muchos programas. Tenemos muchos programas de Hitler. Hitler y el próximo programa vamos a hacerlo sobre el bastardo. ¿Te parece bien, no? Nos retamos. Nos retamos y vamos a ver lo que encontramos y bueno, impresionante. Bueno, cuando yo descubrí esa historia del bastardo, Es una pasada, ¿eh? Es una Sí. historia que muy poca gente conoce, porque solamente conoce el hecho de la muerte. Bueno, con muchas otras muertes de la historia, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, Nino Bravo, también hay mucho que es descubrir. lo que te estaba diciendo, hay maldiciones Generalizadas. generacionales que van de generación en generación. Es curioso Que no topaba la cantidad de músicos y artistas que se han muerto y otros que han sobrevivido, por ejemplo, como Julio Iglesias, a lo mejor justo antes de estrenarse en el Real Madrid como portero, ¿no? Hablaremos de todo eso porque es un tema muy interesante que mucha gente joven de hoy en día no conoce. Como los presidentes americanos que fueron maldecidos por un indio que perdió la guerra. Hombre, uno de ellos, JFK, o sea, JFK, su hermano, su primo, bueno. Pero anteriormente, o sea, ya viene de... Y viene atrás. Churchill. Sí. Venimos atrás. Ana, un placer tenerte en este primer programa conjunto. Gracias. A partir de ahora esta es tu casa, este es tu programa. Trabajaremos cada semana, tanto en los programas que hacemos como las salidas, también los programas de misterio y alguna visita que hagamos a algún pueblo o alguna entrevista importante que haremos. Y te esperamos aquí el próximo martes, aquí en nuestra biblioteca de la historia, al lado, de nuestra templaria o nuestro templario y nuestro caballero, y nuestro caballero de la mesa de Arturo. Os esperamos aquí a todos vosotros con más vídeos, más curiosidades y más datos de la historia que seguramente desconocéis. Ana, muchas gracias. A ti, David. Y a todos vosotros, hasta la semana que viene, os queremos. Adiós.